Imagina que acabas de mudarte a la casa de tus sueños, una granja antigua, rodeada de naturaleza, con amplias habitaciones y un aire de tranquilidad que parece sacado de una postal. Todo parece perfecto, hasta que poco a poco empiezan a suceder cosas que desafían la lógica, puertas que se abren solas, susurros en la oscuridad, olores extraños que aparecen sin explicación y una presencia invisible que parece observar cada uno de tus movimientos. Eso fue lo que le ocurrió a la familia Perron en la década de los 70, en lo que más tarde se convertiría en uno de los casos paranormales más aterradores jamás documentados. Y no hablamos de una historia inventada para el cine, sino de los sucesos que inspiraron la película El Conjuro, la primera entrega de una saga que redefinió el terror contemporáneo. Pero detrás de cada escena que vimos en la pantalla grande, hay un relato mucho más oscuro, lleno de matices, silencios incómodos y testimonios que hasta hoy siguen generando debate. Porque si algo quedó claro después de este caso, es que no todos creen que lo que ocurrió en aquella casa se trate de simples supersticiones o exageraciones. Algunos aseguran que lo que vivió la familia Perron fue real, y que las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó son la prueba de ello. En el centro de esta historia aparecen dos figuras que se volverían legendarias en el mundo del misterio: Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos de todos los tiempos. Ellos fueron los llamados a enfrentar a lo que se ocultaba en esa casa, y sus experiencias marcaron no solo sus carreras, sino también la manera en la que el mundo entero percibe el fenómeno de lo sobrenatural. El caso Perron no es solo una anécdota de espíritus molestos, es una historia que entrelaza lo humano con lo inexplicable, el miedo con la fe, y la duda con la certeza. Es una ventana hacia preguntas que todos, en algún momento, nos hemos hecho. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existen realmente fuerzas oscuras que pueden influir en nuestro mundo? ¿O todo puede explicarse a través de la psicología, el estrés y la sugestión? A lo largo de este video, vamos a adentrarnos en el verdadero caso que inspiró El Conjuro. Exploraremos desde la mudanza de la familia Perron hasta los sucesos más inquietantes que los marcaron. Conoceremos la figura histórica de Bathsheba Sherman, la supuesta bruja que habría dejado su huella maldita en la propiedad. Y veremos cómo fue la intervención de los Warren, con sus rituales, oraciones y métodos de investigación. También compararemos la historia real con lo que nos mostró Hollywood, para descubrir que fue fidelidad al relato y que fue un recurso cinematográfico para aumentar el terror en la sala. Prepárate, porque lo que vamos a contar no es solo cine, es un viaje a uno de los expedientes más aterradores de la demonología moderna. Y te aseguro que, cuando lleguemos al final, mirarás tu propia casa con otros ojos. La familia Perron y su nueva casa en el año 1971. La familia Perron pensó que su vida estaba a punto de dar un giro para mejor. Roger y Caroline, junto a sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April, dejaron atrás la rutina de la ciudad para mudarse a una antigua y espaciosa casa de campo en Harrisville, Rhode Island. Era el tipo de vivienda que muchos considerarían un sueño: grandes habitaciones, un terreno extenso para que las niñas jugaran y esa sensación de tranquilidad que solo un hogar apartado puede ofrecer. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una vida idílica pronto se transformó en una pesadilla que los marcaría para siempre. La casa, conocida históricamente como la Old Arnold Estate, tenía una construcción que se remontaba al siglo XVIII. Sus paredes de madera crujiente y su diseño colonial estaban impregnados de historia, pero también, como los Perron descubrirían poco a poco, de algo mucho más oscuro. Desde el primer día, pequeños detalles comenzaron a sembrar la inquietud en la familia: puertas que se cerraban solas, objetos que aparecían en lugares distintos, y esa sensación extraña de ser observados incluso cuando estaban completamente solos. Andrea, la mayor de las hijas, recordaría más tarde que apenas cruzaron la puerta, su madre, Caroline, percibió algo distinto en el ambiente. No era exactamente miedo, sino una especie de energía pesada, como si la casa estuviera tratando de comunicar algo. Pese a esto, la emoción de comenzar una nueva vida en un hogar tan hermoso hizo que ignoraran esas primeras impresiones. Después de todo,
¿Quién pensaría que una casa tan pintoresca podría ocultar algo siniestro? Con el paso de los días, lo que al inicio parecían incidentes menores fueron creciendo en intensidad. Las niñas escuchaban murmullos por la noche, sentían que alguien tiraba de sus sábanas y a veces se despertaban con la sensación de que había una presencia en la habitación. Caroline empezó a notar manchas extrañas en el piso y percibía un olor desagradable que aparecía y desaparecía sin explicación. Aunque trataba de no mostrar preocupación frente a sus hijas, en su interior comenzaba a crecer un presentimiento aterrador. La casa tenía un secreto, pero lo más inquietante fue descubrir, a través de los vecinos y registros antiguos, que esa propiedad tenía una larga historia de tragedias, muertes inexplicables, suicidios, ahogamientos y hasta rumores de brujería rodeaban al Old Arnold Estate desde hacía generaciones. Esa información encajaba demasiado bien con lo que los Perron empezaban a vivir. Lo que para ellos comenzó como un sueño americano se estaba convirtiendo en una pesadilla que ninguna familia debería experimentar. El hogar, que debía ser un refugio seguro, se transformó en un escenario de terror constante. Sin saberlo, los Perron habían abierto la puerta a una de las historias paranormales más famosas del siglo XX, una que años después sería inmortalizada en el cine bajo el nombre de El Conjuro. Manifestaciones iniciales, al poco tiempo de instalarse en la vieja granja de Rhode Island, la familia Perron comenzó a notar que algo en aquella casa no estaba bien. Lo primero fue casi imperceptible: objetos que aparecían en lugares distintos a donde habían sido dejados, sonidos leves que parecían provenir de las paredes, como si la casa respirara. Caroline Perron, la madre, fue la primera en advertirlo. Un día, mientras limpiaba el comedor, dejó la escoba apoyada contra la pared. Cuando regresó, la encontró en el pasillo, perfectamente recostada, como si alguien invisible la hubiese movido. Al principio, la familia trató de restarle importancia. Es una casa antigua, decía. Los crujidos, las corrientes de aire, todo tiene una explicación lógica, pero las señales fueron intensificándose. Las niñas Perron comenzaron a quejarse de ruidos en sus habitaciones por las noches, golpes secos contra la madera, susurros que parecían pronunciar sus nombres y en ocasiones el arrastre de muebles que al encender la luz permanecían intactos en su sitio. Una de las hijas, Andrea, relató que despertaba algunas noches sintiendo una fuerte presión sobre el pecho, como si alguien tratara de inmovilizarla. Al mismo tiempo, sus hermanas aseguraban ver sombras que se deslizaban por las esquinas de los cuartos, demasiado densas y definidas como para ser simples ilusiones. Con el paso de los días, las experiencias se volvieron más intensas. Caroline empezó a percibir un olor nauseabundo, similar al de carne podrida, que aparecía y desaparecía sin causa aparente. A veces llenaba un cuarto entero, obligándolos a salir rápidamente, pero al regresar, no quedaba rastro alguno. Roger, el padre de familia, aunque más escéptico, también fue testigo de sucesos que no pudo ignorar. En una ocasión, mientras arreglaba algo en el sótano, escuchó un fuerte golpe detrás de él. Al girarse, vio como una vieja caja de herramientas se había desplazado sola varios centímetros. Las niñas también comenzaron a describir a personas que nadie más veía. Algunas eran figuras aparentemente inofensivas, como un niño que jugaba en la esquina del salón o una mujer que las observaba con calma, pero otras eran mucho más perturbadoras, sombras con rostros deformes y sonrisas macabras que las acechaban en la oscuridad. Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió cuando Cindy, una de las hijas menores, se despertó gritando en mitad de la noche. Aseguraba haber escuchado voces que le susurraban repetidamente la misma frase: «Hay 7 cuerpos en las paredes». Esa frase se convertiría en una de las piezas más inquietantes del caso Perron, y años después sería recordada como uno de los testimonios más estremecedores. Lo que comenzó como pequeños sucesos, sin importancia, se transformó rápidamente en un patrón constante de actividad paranormal que la familia ya no podía ignorar. La casa parecía estar cobrando vida propia, como si una fuerza oscura hubiese despertado con la llegada de los Perron. Y lo más aterrador de todo era que lo peor aún estaba por venir. La figura de Bathsheba Sherman en el caso Perron, uno de los nombres que más se repite con misterio y terror, es el de Bathsheba Sherman.
Su historia es una mezcla inquietante de registros históricos, rumores de pueblo y leyendas transmitidas con el paso de los años. Para muchos, Batseba es la pieza clave que conecta las manifestaciones paranormales con un pasado oscuro lleno de supersticiones y tragedias. Batseba Taller nació en 1812 y más tarde contrajo matrimonio con Hudson Sherman, con quien vivió en una granja cercana a Risville, Rhode Island. Se dice que llevó una vida acomodada para los estándares de la época, aunque rodeada de rumores y habladurías. La figura de Batseba se volvió polémica porque, según los registros, era una mujer con un carácter fuerte y dominante, algo que no era bien visto en una sociedad profundamente patriarcal y religiosa. Este detalle, sumado a una serie de acusaciones nunca probadas, la convirtió en el blanco perfecto de leyendas macabras. Uno de los rumores más persistentes señalaba que Batseba había sido acusada de brujería. Se decía que sacrificó a un bebé como ofrenda a fuerzas oscuras, aunque nunca se hallaron pruebas concretas que confirmaran el crimen. Lo que sí existe es el registro de la muerte de un niño bajo su cuidado, pero la investigación concluyó que no había pruebas suficientes para culparla. Aún así, el daño estaba hecho. La comunidad comenzó a verla con recelo y, con el tiempo, su nombre quedó manchado por la sospecha. Cuando la familia Perron se mudó a la casa en 1971, los relatos locales ya hablaban de Batseba como una presencia maligna que había vivido en los terrenos y cuya alma atormentaba a cualquiera que osara habitar allí. Según los testimonios de Caroline Perron, madre de la familia, el espíritu de Batseba la atacaba directamente, como si quisiera expulsarla o dominarla. Caroline relató episodios en los que se despertaba con marcas de aguja en la piel, como si algo intentara perforarla, lo que coincidía con las viejas historias del sacrificio infantil atribuido a Batseba. Los Warren, al investigar la casa, también relacionaron la actividad paranormal con Batseba Sherman, describiéndola como un espíritu demoníaco que había jurado destruir a cualquiera que intentara ocupar su hogar. Lorraine Warren afirmó haber sentido su presencia directamente, describiéndola como una entidad con un profundo odio hacia Caroline, al punto de considerarla el objetivo principal de sus ataques. Lo más interesante es que la figura de Batseba encarna la fusión perfecta entre historia y mito. Históricamente, fue una mujer real, con registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Sin embargo, el paso de los años, las habladurías y el miedo colectivo la transformaron en un símbolo del mal. En la cultura popular, su nombre ya no representa a una persona, sino a una fuerza oscura que se resiste a ser olvidada. La leyenda de Batseba Sherman no solo alimentó la atmósfera de terror que rodea el caso Perron, sino que se convirtió en un pilar fundamental del Conjuro 2013, donde es presentada como la bruja que maldijo la tierra y juró acabar con cualquiera que intentara vivir en ella. Una figura histórica convertida en mito y en villana inmortal del cine de terror. La llegada de los Warren cuando los Perron ya habían soportado meses de actividad paranormal, gritos en la noche, objetos que se movían solos, olores nauseabundos y sombras que parecían acechar desde cada esquina. La desesperación se había convertido en parte de su día a día. La familia estaba exhausta, emocional y físicamente, pues cada intento de vivir con normalidad terminaba interrumpido por lo inexplicable. Fue en ese contexto cuando decidieron buscar ayuda más allá de lo convencional, y así entraron en contacto con los investigadores paranormales más famosos de la época, Ed y Lorraine Warren. Ed Warren, demonólogo autodidacta, y su esposa Lorraine, medium clarividente, ya habían ganado notoriedad en Estados Unidos gracias a su participación en varios casos de supuestas posesiones y casas encantadas. Para los Perron, ellos representaban la última esperanza de poner fin al tormento que vivían en su propio hogar. Cuando llegaron a la casa en Harrisville, Rhode Island, lo hicieron con una mezcla de profesionalismo y una profunda fe religiosa, convencidos de que estaban ante un caso real de actividad demoníaca. La primera impresión de Lorraine fue clave. Al poner un pie dentro de la casa, afirmó sentir una presencia oscura que se adhería a los miembros de la familia, particularmente a Caroline Perron, la madre. Según su testimonio, la entidad no solo estaba ligada a la casa, sino que parecía tener una fijación con ella. Lorraine describió el ambiente como cargado, opresivo,
y aseguró que aquello no era un simple espíritu errante, sino algo más antiguo y malévolo. Ed, por su parte, se concentró en los relatos de la familia y en las señales físicas de la actividad. Rasguños en las paredes, golpes inexplicables, muebles pesados que cambiaban de lugar sin intervención humana. Todo esto reforzó su hipótesis de que la casa estaba bajo la influencia de una fuerza demoníaca. Fue entonces cuando los Warren comenzaron su investigación formal, grabaciones de audio, notas detalladas, dibujos de Lorraine y observaciones minuciosas de cada habitación. La llegada de los Warren también significó un cambio en la dinámica de la familia Perron. Si bien los fenómenos no cesaron, había una sensación de alivio al tener expertos que les creían y que no desestimaban sus experiencias como alucinaciones o estrés. Para los Perron, los Warren no eran simples investigadores, eran una especie de salvadores dispuestos a enfrentarse a algo que la ciencia tradicional no podía explicar. Pero, como muchas veces ocurre en este tipo de historias, su presencia también intensificó los eventos. Algunos miembros de la familia relataron que, tras la llegada de los Warren, los fenómenos se volvieron más violentos, como si la entidad se sintiera desafiada. Golpes más fuertes, apariciones más claras, y un ambiente aún más hostil se apoderaron de la casa. Así, la llegada de los Warren no solo marcó un punto de inflexión en la historia, sino que fue el inicio de una confrontación directa entre lo humano y lo sobrenatural, entre la fe y el miedo. El escenario estaba preparado para uno de los casos más aterradores y emblemáticos de su carrera. El ritual de investigación. Cuando los Warren llegaron a la casa de los Perron, no lo hicieron como simples curiosos, sino como investigadores preparados para enfrentar lo inexplicable. Ed y Lorraine sabían que lo que ocurría allí no era un simple caso de ruidos en la noche o una vieja casa crujiendo por el paso del tiempo. Algo más oscuro estaba presente, algo que desafiaba la lógica y que requería un acercamiento meticuloso, casi ritualístico. Su método no se limitaba a observar, implicaba una serie de pasos cargados de simbolismo y espiritualidad que buscaban revelar, y en lo posible contener, aquello que atormentaba a la familia. El primer paso era siempre la observación directa. Los Warren pasaban horas, incluso noches enteras, recorriendo la casa, tomando nota de sonidos, olores extraños, fluctuaciones de temperatura y cualquier fenómeno que pudiera considerarse fuera de lo normal. Lorraine, con su don de clarividencia, se adentraba en las habitaciones más cargadas de energía, intentando percibir presencias o rastros espirituales. Su sensibilidad le permitía captar lo que para los demás era invisible, como si la casa hablara a través de ella. Luego venía el registro documental. Ed utilizaba cámaras, grabadoras y otros equipos de la época para recopilar evidencia tangible. Aunque eran conscientes de que no todo podía ser captado por instrumentos físicos, creían que cualquier anomalía, una voz grabada, una sombra en una fotografía, un ruido inexplicable, era un refuerzo para entender la magnitud del fenómeno. La pareja no buscaba convencer al mundo en ese instante, sino proteger a los Perron mediante el entendimiento del mal que enfrentaban. Pero lo que realmente transformaba la investigación en un ritual era el uso de símbolos religiosos. Los Warren llevaban consigo crucifijos, agua bendita y reliquias católicas, no como herramientas teatrales, sino como elementos de protección. Estos objetos eran colocados en puntos estratégicos de la casa, especialmente donde la actividad paranormal parecía más intensa. No se trataba de provocar al espíritu, sino de crear un escudo espiritual alrededor de la familia. En ciertos momentos, Ed realizaba oraciones y exorcismos menores, conocidos como ritos de liberación. Estas plegarias buscaban debilitar la influencia de la entidad y darle un respiro a los Perron. Lorraine, mientras tanto, permanecía en estado de concentración profunda, tratando de establecer contacto con la presencia que dominaba el lugar. Ella describía sensaciones de opresión, de un odio antiguo que impregnaba las paredes, como si la casa misma hubiera absorbido siglos de sufrimiento. Lo más impactante del ritual de investigación no eran solo las herramientas que usaban,
sino la valentía de enfrentarse directamente a lo desconocido. Mientras la mayoría huiría al primer signo de algo sobrenatural, Ed y Lorraine se quedaban, arriesgando su paz mental y espiritual. Y en la casa de los Perron, esa decisión los enfrentó con manifestaciones que, según sus propios testimonios, estuvieron al borde de lo incontrolable. El ritual de investigación de los Warren no garantizaba una solución inmediata, pero sí abría una puerta, la de comprender al enemigo invisible. Para los Perron, no fue solo un procedimiento, sino la primera luz de esperanza en medio de la oscuridad que los consumía. Momentos más aterradores del caso real dentro de la historia de la familia Perron, narrada por los propios miembros décadas después. Existen ciertos pasajes que se destacan como los más aterradores y perturbadores. Estos episodios no solo marcaron profundamente a los habitantes de la casa, sino que también dejaron huellas imborrables en la memoria colectiva de quienes investigaron el caso, incluido el matrimonio Warren. Uno de los momentos más impactantes relatados por Carolyn Perron, la madre de la familia, fue cuando comenzó a sentirse directamente atacada por la entidad que habitaba la casa. En una ocasión, mientras dormía, despertó bruscamente al sentir que una aguja imaginaria se clavaba en su piel. Al abrir los ojos, vio claramente la figura de una mujer de aspecto cadavérico, con un rostro desfigurado por el odio, que la observaba fijamente desde el borde de la cama. Esa visión, que ella y posteriormente sus hijas describieron, fue la que terminaría identificándose con la presencia de Bathsheba Sherman. Pero no todo quedó en apariciones. Andrea Perron, la hija mayor, recuerda cómo los fenómenos se intensificaron hasta el punto de que los objetos comenzaban a moverse solos. Sillas que se arrastraban por la cocina sin que nadie las tocara, puertas que se abrían y cerraban con una fuerza imposible de detener y relojes que misteriosamente se detenían siempre a las 3:07 de la madrugada, una hora que se convirtió en un símbolo de terror dentro de la familia. Uno de los episodios más traumáticos ocurrió en el comedor, donde Carolyn fue brutalmente atacada durante una de las sesiones con los Warren. Según los testigos, la mujer fue levantada violentamente de su silla por una fuerza invisible y lanzada contra la pared, dejando a todos en estado de pánico. Andrea, quien presenció la escena, afirmó que en ese momento creyó que su madre moriría. Para los Perron, aquel fue el clímax de la actividad sobrenatural y la prueba irrefutable de que algo maligno los acechaba. Las hijas también contaron experiencias aterradoras en sus habitaciones. Una de ellas narró que en repetidas ocasiones sentía como las sábanas eran tiradas de su cama en plena noche, dejándola completamente descubierta. Al intentar volver a cubrirse, una voz ronca y femenina susurraba su nombre desde la oscuridad, como si alguien estuviera junto a ella, esperando el momento de revelarse. Sin embargo, uno de los momentos más escalofriantes fue relatado años más tarde por Andrea en su libro House of Darkness, House of Light. Allí describe una noche en la que toda la familia escuchó los gritos desgarradores de lo que parecía ser un animal agonizando en el granero. Al salir a investigar, no encontraron nada, pero los chillidos continuaban resonando, como si vinieran de todas partes. Los Warren afirmaron después que este tipo de manifestaciones son comunes en entidades demoníacas, que buscan debilitar psicológicamente a las víctimas. Estos momentos aterradores no solo marcaron a la familia Perron, sino que también se convirtieron en la base de lo que después inspiraría las escenas más impactantes del Conjuro. No obstante, la crudeza y el miedo vividos por los Perron superan con creces la ficción de la pantalla, dejando claro que, para ellos, lo que ocurrió en esa casa fue mucho más que una simple historia de fantasmas. Diferencias entre la película y la historia real. El éxito del Conjuro no solo se debió a su capacidad para asustar, sino también a la manera en que supo adaptar un caso supuestamente real a los parámetros narrativos del cine de terror. Sin embargo, como ocurre con muchas producciones basadas en hechos reales, la película tomó varias licencias artísticas que modificaron, ampliaron o incluso dramatizaron los sucesos originales. Estas diferencias, lejos de ser simples detalles, transformaron por completo la manera en que el público percibe la historia de los Perron y la labor de los Warren.
Una de las diferencias más notorias se encuentra en la figura de Bathsheba Sherman. En la película, se la presenta como una bruja que ofreció a su hijo recién nacido como sacrificio a Satanás antes de maldecir la tierra y quitarse la vida. Sin embargo, los registros históricos no son tan contundentes. Aunque Bathsheba existió en el siglo XIX y vivió en la región, nunca se probó que estuviera vinculada a prácticas satánicas ni que hubiera cometido tales crímenes. De hecho, algunos historiadores sostienen que fue víctima de rumores y supersticiones de su tiempo. Es decir, la versión cinematográfica convirtió a una figura ambigua en la principal antagonista sobrenatural de la trama. Otra diferencia clave es el papel de los Warren. En la película, Ed y Lorraine Warren aparecen como protagonistas casi heroicos, enfrentándose directamente a la entidad que aterroriza a la familia. Incluso se muestra a Ed realizando un exorcismo, algo que en la vida real no estaba autorizado a hacer, pues solo sacerdotes católicos podían oficiar dichos rituales. En los relatos de la familia Perron, los Warren sí realizaron una investigación y trataron de ayudar, pero la situación no se resolvió de manera tan clara ni definitiva como se muestra en la pantalla grande. De hecho, Andrea Perron, una de las hijas, aseguró en entrevistas posteriores que la presencia de los Warren a veces empeoraba la actividad paranormal. También existen diferencias en la representación de la familia Perron. La película dramatiza ciertos momentos de tensión familiar para aumentar el suspenso, mientras que en la vida real los Perron vivieron una relación mucho más compleja con la casa y sus presencias. Según Andrea Perron, no todos los espíritus eran malvados, algunos parecían simplemente coexistir en el lugar, mientras que otros sí mostraban actitudes violentas. El filme, en cambio, se centra casi exclusivamente en el terror y el acecho, dejando de lado esta ambigüedad. Otra variación importante es el desenlace. En la película, el clímax ocurre con un exorcismo dramático que libera a la familia de la maldición de Bathsheba. En la realidad, los Perron vivieron en la casa durante casi una década, conviviendo con la actividad paranormal sin una solución definitiva. No hubo un cierre heroico, sino más bien una aceptación resignada de que la casa estaba habitada por algo inexplicable. Finalmente, el tono general también difiere. Mientras la película busca impactar con sustos y escenas escalofriantes, la historia real se siente más ambigua, lenta y llena de matices. La ficción eligió un camino claro, una batalla entre el bien y el mal. La realidad, en cambio, quedó envuelta en preguntas sin respuesta, testimonios contradictorios y una mezcla de miedo, misterio y convivencia con lo paranormal. En resumen, El Conjuro transformó un relato complejo y abierto en una narrativa de terror más tradicional, lo que le permitió atrapar al público, pero también dejó en evidencia cómo el cine moldea la percepción de los hechos históricos y paranormales. El impacto cultural del Conjuro. Cuando El Conjuro se estrenó en 2013, pocos imaginaban que se convertiría en un fenómeno cultural global. La película dirigida por James Wan no solo revitalizó el género de terror, sino que también abrió un nuevo universo cinematográfico, el llamado Conjuring Universe, que hoy incluye múltiples secuelas y spin-offs como Annabelle, La Monja y La Llorona. Pero más allá del cine, la historia basada en las investigaciones de Ed y Lorraine Warren dejó una huella profunda en la forma en que la gente percibe lo paranormal, el cine de terror y hasta los límites entre la ficción y la realidad. Uno de los mayores impactos fue devolver al público el gusto por el terror clásico, alejado de los sustos fáciles y de la violencia explícita del gore. El Conjuro apostó por atmósferas, silencios inquietantes, sonidos apenas perceptibles, y un terror psicológico que se infiltraba en la mente del espectador. Esto marcó una tendencia en el cine de horror moderno, inspirando a otros directores y producciones a buscar un terror más elegante y envolvente. En otras palabras, volvió a recordarle al mundo que lo más aterrador no siempre es lo que se ve, sino lo que se sugiere. En lo cultural, la película también generó un interés renovado en la figura de los Warren. Hasta antes del estreno, Ed y Lorraine eran conocidos principalmente en círculos especializados en lo paranormal, pero con el éxito de la cinta se convirtieron en íconos populares.
Su legado fue puesto en debate. Para algunos, eran héroes valientes que enfrentaban fuerzas sobrenaturales. Para otros, charlatanes que se aprovechaban del miedo humano. De cualquier forma, El Conjuro los instaló en el imaginario colectivo como referentes del misterio y lo desconocido. Además, el filme provocó un efecto en la forma en que la gente común interactúa con lo paranormal. Tras su estreno, crecieron las visitas a casas embrujadas, museos de objetos malditos y tours relacionados con leyendas urbanas. Incluso el Museo de los Warren, donde se encuentra la muñeca original Annabelle, se convirtió en un punto de peregrinación para fanáticos y curiosos. El cine, en este caso, sirvió como catalizador para una especie de turismo del miedo. En términos mediáticos, El Conjuro también influyó en la expansión de comunidades digitales. Foros, canales de YouTube, podcasts y páginas especializadas comenzaron a analizar cada detalle del caso Perron, discutir teorías sobre Batseba Sermon o comparar los sucesos reales con la representación fílmica. Esto creó una comunidad activa de fanáticos que mantienen vivo el legado de la cinta más allá de la pantalla. Finalmente, el impacto cultural del Conjuro puede resumirse en una palabra: trascendencia. No fue solo una película de terror más, fue un fenómeno que redefinió el género, inmortalizó a los Warren en la cultura popular y despertó un renovado interés por lo sobrenatural. Hoy, más de una década después de su estreno, El Conjuro sigue siendo referente obligado cada vez que hablamos de cine de terror y de historias que borran las líneas entre lo real y lo ficticio. Reflexión final: ¿realidad o ficción? El caso de la familia Perron y la investigación de Ed y Lorraine Warren en la casa de Rhode Island, popularizado por El Conjuro, sigue siendo uno de los relatos paranormales más debatidos de la historia reciente. Por un lado, tenemos testimonios directos de los Perron, quienes aseguran haber vivido durante años fenómenos imposibles de explicar con la lógica cotidiana, objetos que se movían solos, presencias que se manifestaban en medio de la noche, y una opresión constante que parecía asfixiar cada rincón de la vivienda. Estas experiencias marcaron a la familia para siempre, dejando cicatrices emocionales que aún hoy recuerdan con inquietud. Por otro lado, están los críticos y escépticos, quienes afirman que muchas de estas historias podrían explicarse mediante sugestión, miedo colectivo, problemas psicológicos o incluso exageraciones mediáticas. Y no podemos olvidar que los Warren, pese a su fama, siempre han sido figuras controversiales, admirados por unos como pioneros de la investigación paranormal y cuestionados por otros que los señalan como oportunistas. La verdad, como en muchos casos sobrenaturales, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo cierto es que el caso Perron logró algo que pocos relatos paranormales alcanzan: trascender del ámbito privado y convertirse en un fenómeno cultural. La película El Conjuro no solo revitalizó el interés por la historia, sino que también generó un universo cinematográfico que sigue atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. Y esa mezcla entre lo vivido, lo contado y lo representado en pantalla es la que alimenta el debate. ¿Fue todo real o simplemente el poder de una buena narrativa? Más allá de la respuesta, hay algo que no podemos negar: la necesidad del ser humano de creer en algo más allá de lo tangible. Historias como la de los Perron nos enfrentan a nuestros miedos más primitivos, esos que hablan de lo desconocido, de lo que escapa a la razón y nos hace mirar de reojo cuando escuchamos un ruido en la oscuridad. Quizás esa sea la clave. No importa si lo que pasó en esa casa fue real o no, lo importante es lo que nos hace sentir. Y aquí es donde tú entras. ¿Por qué quiero preguntarte directamente? ¿Crees que el caso de la familia Perron fue auténtico o simplemente una historia bien construida que Hollywood supo explotar al máximo? Déjamelo saber en los comentarios, me encantará leer tu opinión. Y si esta es la primera vez que llegas a uno de mis videos, te invito a que no te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Créeme, no te cuesta absolutamente nada, y para mí significa muchísimo porque me ayuda a seguir creando más contenido sobre los mayores misterios, leyendas y sucesos paranormales de la historia. Así que ya sabes, activa la campanita,
Comparte este video y acompáñame en este viaje donde juntos descubriremos si los secretos más oscuros del pasado son realidad o simplemente ficción.